Un sueño de riqueza, logrado con un engaño. Al despertar todo se desvanece, en la nada más absoluta. ¡Hay un muerto! Cuentan que el clan de los mediums de Veridia es tan misterioso como poderoso. Su linaje es especial, pues puede comunicarse con los dos mundos para guiar almas y purgar el mal. Pues yo soy una descendiente del clan de los mediums, Elena Vargas. Este puesto de comida es para esos comensales que por sus obsesiones no pueden marchar. Señorita Vargas. Señorita Vargas, se lo suplico, ayúdeme. Mi familia, los Romero, siempre ha tenido una reputación intachable. Pero ahora un espectro vengativo siembra el caos, desatando una tragedia tras otra en nuestra mansión. Por eso le pido que descubra al verdadero culpable. Solo así podré descansar en paz. Este es el cuerpo de la primera víctima. Pero ¿cómo es que solo hay un esqueleto? ¿No decían que el bebé murió en el vientre y que se perdieron 2 vidas? ¿2 vidas? Vaya. Su muerte sí que tuvo algo turbio. Vamos a la mansión Romero. Jovencita, ¿qué se le ofrece? Vengo, enviada por Catalina. Busco a Julián Romero. ¡No digas disparates! Nuestra difunta señora falleció hace 6 años. Si quiere colarse en la mansión Romero, con esa excusa no va a llegar muy lejos. Si me dejan fuera, ¿es que quieren que en la mansión Romero sigan muriendo personas y no haya paz? Recientemente, en la mansión han muerto 3 personas seguidas. El señor ya dio órdenes de mantenerlo en secreto. ¿Cómo puede saberlo ella? ¿Acaso es una experta que el señor ha invitado? ¿Puedo preguntar su nombre, jovencita? Elena Vargas. Voy a informar de inmediato. Espere un momento, señorita. Este aura de rencor es abrumadora. La mansión Romero está en grave peligro. Mateo, has venido desde tan lejos. Debería haberte recibido como es debido. Pero con 3 muertes seguidas en la mansión, no es el momento para brindar y celebrar. No hace falta ser tan formal, tío. Lo que pasa en la mansión ya me lo contó Diego. ¿Han averiguado la causa? Yo, el mismísimo prefecto, he resuelto innumerables casos. Pero ahora, con los criados muriendo así en mi propia casa, no tengo ni una sola pista. Ay. Señor. Señor, afuera hay una joven, la señorita Vargas, que pregunta por usted. ¿No te dije ya que no recibo visitas estos días? Pero la señorita Vargas dice... ¿Qué dice? Dice que viene por encargo de la difunta señora y que si la dejan fuera, en la mansión Romero seguirán muriendo personas y no habrá paz. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Mi difunta madre lleva 6 años fallecida. ¿Y encima te atreves a usar su nombre para engañarme a mí? ¡Despídela ya! ¡No la recibo! Sí, señor. Un momento. Tío, esa señorita Vargas ya sabe lo de las muertes en la mansión. Si no la recibimos, si sale y empieza a hablar, podría perjudicar a los Romero y manchar su reputación. Mateo tiene razón. Llévala al salón oeste. Dile que estoy con una visita y que la veré luego. Sí, señor. Por aquí, señorita Vargas. ¿Quién es esa? ¿No había ordenado el señor que hoy no se recibiera a nadie? Dicen que viene expresamente a ver al señor. El señor siempre ha sido de una sola palabra. Dijo que no se recibiría a nadie y hoy hace una excepción por ella. ¿Será posible que sea la hija de la familia de la Vega con la que la difunta señora quería casar al señor? Según dicen las sirvientas mayores, la difunta señora siempre apreció a la familia de la Vega.
Después de que falleciera la primera señora de la familia de la Vega, insistió en que el señor volviera a casarse con otra hija de esa familia. ¿No habrá venido esta para reclamar su compromiso con el señor? Ni en sueños. Yo soy la señora de la mansión Romero. Nadie me va a quitar mi lugar. Vamos, a ver qué se trae entre manos esta mujer sin vergüenza. Por aquí, señorita Vargas. Señorita Vargas, el señor está con una visita. Siéntese aquí un momento, por favor. Señora. Mayordomo Romero, ha venido una visita femenina. Y no me han avisado. ¿Acaso no me tienen en cuenta a mí, la señora de la casa? Perdón, señora. Fue el señor quien me ordenó traer a la señorita Vargas al salón oeste a esperar. Señorita Vargas, esta es la señora de la casa. Con ese aire de hija de comerciante, tan acicalada y llamativa, no tiene ni un ápice de la dignidad que debe tener una señora de la casa. No sé qué le habrá visto Juliana a esta mujer. Tranquila. ¡Qué altanería! ¿No vas a saludar a mi señora? Ella no es digna de ello. Vaya despachatez. ¿No ves ahí a la señora? ¿Y no vas a saludarla? Ella no es digna. ¡Tú! ¡Qué atrevimiento! Vaya labia, jovencita. El señor es el prefecto de Puerto Oeste. Yo soy la legítima esposa del prefecto. Tú no eres más que una plebeya. ¿Con qué derecho no soy digna de tu saludo? La señora te está hablando. ¿Estás sorda? Deja ya de lado ese paraguas roto y arrodíllate ante ella, ahora mismo. Ya te lo dije. No es digna. ¡Ella me da un miedo! Insolente. ¿Acaso te crees, jovencita, que por el cariño de la difunta señora puedes venir a la mansión Romero a darte aires de grandeza? Pues escucha bien. La difunta señora ya no está. Ahora mismo yo soy la dueña de esta casa. Oh, ¿qué si eres la señora? A Julián Romero ni siquiera lo respeto yo. Mucho menos tú, una segunda esposa. Tú no eres una hija de la familia de la Vega. Mire tus palabras, jovencita. Esta chica. ¿Por qué me resulta familiar? Esa persona. ¿Por qué me suena? ¿Tú eres... ¿Es usted Julián Romero? Soy Mateo Herrera. Soy sobrino de Julián Romero. Tío, le espera en el salón, señorita. Por aquí, por favor. Me suena. Así que tú eres Elena Vargas. ¿Qué asunto te trae ante mí? Tú, levántate. ¡Qué insolencia! ¡Tú! ¡Una mocosa como tú! ¿Cómo te atreves a exigirle al señor que te dé asiento? ¡Guardias! ¡Fuera de aquí! Tío, la señorita Vargas afirma que ha venido por encargo de la difunta señora, su madre. Sería mejor que la escuchemos. Retírense por ahora. Sí, señor. Dices que vienes por encargo de mi difunta madre. ¿Tienes pruebas?
Si no las tienes, no me culpes si te castigo por estafa y grave falta de respeto. Para educar a hijos y nietos se necesitan principios. Acumular bondad y virtud vale más que acumular riqueza. Hijo desobediente Julián Romero, antes de morir, ¿qué fue lo que te encomendé? ¿Y tú, cómo lo has cumplido? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo sabes? Que mi sobrino esté así. ¿Acaso esta chica de verdad vino por encargo de mi tía abuela? Pero mi tía abuela falleció hace 6 años. ¿Cómo pudo encargarle algo? No solo no lo hiciste, sino que caíste en la lujuria. Un paso en falso. Luego otro, y otro más. Y por eso la familia Romero está condenada. ¡Qué disparate! Yo, Julián Romero, soy perfecto. En la familia Romero, los hijos son piadosos y la madre virtuosa. Todo es próspero. ¡Qué desgracia ni qué desgracia! Señora Campos, la mayor. El cochero, la nodriza. En su mansión han muerto 3 personas seguidas. ¿Y eso no es una desgracia? ¿Cómo es que ella incluso sabe los nombres de los fallecidos? La familia Romero ya bloqueó esa información. Nadie de fuera podría saberlo. ¿Acaso? ¿De verdad vino por encargo de mi tía abuela? Soy la joven heredera del clan de los medios de Veridia. He venido por ti. ¿Quién eres? Mateo Herrera, ¿Qué edad tienes? 23. Será él. Elena Vargas, ¿en qué piensas? Hace 15 años solo tenía 8 años. No, no puede ser él. Mateo, el hijo de mi hermana, hijo del gran secretario. Señorita Vargas, ¿le pasa algo? Nada. Señor Romero, cuando murieron esas 3 personas, sus rostros estaban ennegrecidos. Los cadáveres estaban arrodillados en posición de reverencia. No sé cómo, el señor Romero resolvió el caso. ¿Cómo lo sabes tú con tanto detalle? ¿No será que tiene un espía oculto en mi familia? Su visita tiene motivos ocultos. Se lo he dicho, vine. Por encargo de Catalina. ¡Qué disparate! Mi madre ya ha fallecido. Yo, Julián Romero, nunca he creído en fantasmas. Señorita Vargas, si sigue con sus patrañas, no culpe a este prefecto por tratarla con dureza. En ese caso, pues olvídelo. Espere, jovencita. No me gusta tratar con gente estúpida. Vine por encargo de Catalina para salvar la mansión Romero. Si Julián no me cree, será su perdición. La mansión Romero, que espere a ser examinada. ¿Cómo te atreves a maldecir a mi familia? ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a maldecir la mansión Romero? ¡Qué cara más dura! Tranquilícese. 3 personas han muerto en la mansión. Sí, hay muchos puntos sospechosos. ¿Y si mejor escuchamos lo que esta joven tiene que decir? Sí, padre. Esta señorita conoce los secretos de nuestra casa. Quizás realmente sepa algo. Señorita, espere, por favor. Mi tío lleva años en el cargo, y es natural que sea tan estricto. Le ruego que lo disculpe. No se tome a mal sus palabras. En todo Puerto Oeste se alaba la integridad de mi tío. Si la familia Romero cae, caerá Puerto Oeste, y sus millones de habitantes con él. Les ruego, señorita, que por el bien de Puerto Oeste y de sus millones de habitantes, ayude a salvar a los Romero. Bueno, al menos en la mansión Romero. Hay alguien con sentido común. Bueno, está bien. Le hice una promesa. Y debo cumplirla. He venido por encargo de Catalina. Tenía 2 cosas que no la dejaban descansar. Te encargo que te volvieras a casar con una hija de la familia de la Vega como segunda esposa. Temía que no lo hicieras. La otra preocupación es su hijo, mi pequeño Julián, que perdió a su madre de niño. Ella lo crió, y por eso no podía descansar. No podía desprenderse de él. De verdad es la abuela. Solo la abuela me llamaba mi pequeño Julián. Diego, no seas descortés. Déjala que continúe. Has desobedecido su última voluntad. No te casaste con una mujer de la familia de la Vega, Si no, con Marta Campos. Esto ha causado la muerte de 3 personas en la mansión. Ella no puede descansar en paz. señorita, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué relación hay entre las muertes en la mansión Romero y con quien me casé? Los muertos
Señora Campos, la mayor, era la haya personal de Marta Campos. El cochero era el cochero al servicio de Marta Campos. Y la nodriza era la nodriza del hijo de Marta Campos. Todas estas personas están relacionadas con su segunda esposa, señor Romero. Señor Romero. ¿Todavía se atreve a decir que no hay relación? ¿Qué insinúa? Yo soy la señora de esta casa. Todos los Romero. Tienen que ver conmigo. ¿Con solo eso quieres incriminarme? Eso es completamente absurdo. ¿Quién es usted realmente? Elena Vargas. Hace años, un antepasado del clan de los Mediums de Veridia se casó con la familia Vargas, una familia de forenses de la capital. ¿Acaso? La sombrilla que sostiene la señorita, cuyo mango está hecho de hueso espiritual y su cuerpo es negro. ¿Acaso esta es la legendaria sombrilla del recuerdo? Así es. ¿Conoces la sombrilla del recuerdo? Tú eres descendiente del clan de los Mediums de Veridia. Mateo, ¿y eso de la sombrilla del recuerdo? ¿Y eso de descendiente del clan de los Mediums de Veridia? ¿Qué es eso? Remontar la corriente es arduo. El camino es largo y difícil, pues existe un misterioso clan de mediums. La sombrilla del recuerdo es el arma suprema de ese clan. Es capaz de nutrir un alma y destruir espectros. Pues bien, ese clan se apellida Vargas. Entonces, ¿de veras que puedes ver a mi abuela? Cuando alguien muere, si tiene apegos o rencores, se convierte en un fantasma. No puede entrar al inframundo ni reencarnar. Basta de decir disparates. ¿Qué tienes en contra de mi suegra para que la maldigas de esa manera? Señor, usted es famoso por respetar a su madre. ¿Y va a permitir que la maldiga así a su madre? Anda palabrería. Y resulta ser una charlatana. Tío, yo creo que... Mateo, un caballero no debe hablar de fuerzas extrañas ni de dioses. No dejes que esta chica supersticiosa te engañe. Cleo, Señor. echa a esta chica de mi casa. No hace falta que me echen, yo me voy. Señorita Vargas. El aura de rencor es desbordante. La mansión Romero está en grave peligro. Señorita, la acompaño. Es para mí. ¿Por qué me da la sensación de que sus ojos se parecen a los de aquella persona? Señorita. Señorita. ¿Tengo algo en la cara? Pónselo al hijo de la señora Campos. Me alojo en la posada de las nubes. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. El sonido viene. ¡De aquí! Señorita Vargas. Voy a buscar a la señorita Vargas. Lleva un día y una noche durmiendo. ¿Qué va a hacer de la mansión Romero ahora? Ha pasado algo grave. ¿Qué ha pasado, señorita Vargas? ¿A dónde vas? Señorita Vargas. Basta. Señorita Vargas. A medianoche, en el patio trasero se oían llantos. Diego y yo seguimos el llanto hasta el patio de Félix Romero, el hijo de Marta Campos. Encontramos a Lucía, la doncella de Marta Campos, cubierta de sangre tirada en la habitación. Las personas que murieron trágicamente en la mansión Romero, ¿antes tenían algo raro? Sí, hace 3 años, cuando Marta estaba embarazada de Félix, volvía de rezar en el templo y empezó con dolores de parto en el camino. La señora Campos, la mayor, la llevó a casa del cochero para dar a luz. Y en ese momento, la esposa del cochero, Adela, también estaba a punto de dar a luz. Pero Adela, después del parto de Marta, a los pocos días, murió por un parto difícil. Una tragedia que se llevó 2 vidas. En cuanto a la nodriza Joan, era una amiga íntima de Adela. Fue ella quien le presentó a Adela al cochero para que se casara. Luego, Diego y yo fuimos a investigar la tumba de Adela. Solo había un cadáver. Lo de una madre y su bebé era mentira. Tengo una teoría atrevida, muy atrevida. Félix. Si en realidad es el hijo de Adela.
Se te ha caído algo. No pasa nada. Señorita Vargas. ¿Qué? Acertado. Mi sobrino nieto es muy listo, como era de esperar del hijo del gran secretario. Señorita Vargas, ¿qué te parece? ¿No es un joven talentoso y brillante, de aspecto distinguido? Qué pesado eres. Señorita Vargas, yo es que estoy desesperado. Lo siento. Vamos. Señorita Vargas, mi tío antes realmente la ofendió mucho. Mateo le pide disculpas. Pero pase lo que pase, por favor. Tienen que salvar a la familia Romero. No la estoy echando, quiero decir. Que vayamos a la casa de los Romero. Cuanto más tiempo permanezca el espectro, más denso será su aura de rencor. Al final, se convertirá en un espectro vengativo que reclame vidas. Esta noche, la familia Romero sufrirá un baño de sangre. Hace apenas unas horas, esta aura de rencor, ¿cómo puede haberse vuelto tan densa? Señorita Vargas, ¿pasa algo? ¿Está Julián Romero en la mansión? Mi tío Julián salió hoy a tratar unos asuntos. No está. Que traigan a Julián Romero ahora mismo. Voy a ver qué está pasando. Sí. Señorita Vargas, ten mucho cuidado. 9. Ve a un lugar oculto y potencia a la señorita Vargas. Sí. ¡Qué insolencia! ¿Cómo se atreven a entrar aquí de noche? ¡Acabad con ellos! ¿De verdad necesita que la proteja? ¡Busquen a la señora, rápido! Mi pequeño Julián. ¿Qué le pasa a mi pequeño Julián? Tranquila, él está bien. Señorita, salve a mi hermano y a la sirvienta. No tengas miedo. Es tu madre. ¡Cielo! ¿Qué estás diciendo? Niño bueno, ven con la abuela. No temas. ¿Quién eres tú? Abuela, Félix no tiene miedo. Alguien ha entrado en la mansión Romero y ha herido al joven amo. ¡Guardias! ¿Muertos o vivos? ¡Deténganlo! ¡Sí! ¡Vengan rápido! Alguien se ha colado en la mansión Romero y ha herido al joven amo. ¡Vivo o muerto! ¡Deténganlo! ¡Sí! ¿Cómo se atreven a faltarle el respeto a la señorita Vargas? Señorita Vargas, ¿estás bien? Mateo Herrera, este es un asunto de la familia Romero. No tienes derecho a intervenir. Mientras yo esté aquí, nadie le hará daño a la señorita Vargas. Muy bien. Tú te lo has buscado. ¡Atáquenlo! ¡Alto! ¿Qué está pasando aquí exactamente? Un aura de rencor desbordante, atrapada fuera del ciclo de reencarnación. Julián Romero, en este asunto, Deberías preguntárselo. a tu esposa. Señor, fue la señorita Vargas quien se coló en la mansión Romero. Y además dejó inconscientes a Diego y a Lucía. No se deje engañar por sus disparates. Es mentira. Cuando fui a buscar a la señorita Vargas, Diego estaba perfectamente bien. ¿Has sido tú? Tú eres el hijo del gran secretario. No deberías creerle a una charlatana, y menos dejar que cause disturbios aquí. Este asunto lo informaré por escrito a tu padre. Tío, la señorita Vargas no es ninguna charlatana. Cuando se marchó, ya predijo que a la familia Romero le ocurriría una desgracia. Y me pidió que la buscara en la posada. Con una habilidad así, ¿cómo va a ser una persona común? Simplemente tiene confidentes. Cuando averigüe la causa de la muerte de los tres de la mansión Romero, deberá investigarse a fondo. Ya veré quién le pasa información. Tío, ¡Basta! ¡Vengan, échenla de aquí! ¡Julián Romero! Si insistes en tu error, la familia Romero sufrirá una gran calamidad. Yo, un oficial de la corte. ¿Acaso voy a aceptar tus amenazas? ¡Háganlo! Señor. ¡He muerto injustamente! Esto. ¡He muerto injustamente! Señor. ¡Sálveme! ¿Por qué me hiciste daño?
¡Un fantasma! ¡Oh! ¡Ustedes! ¡Huyan rápido! ¡Hay un fantasma! ¡Papá! ¡Fue ella quien me asustó hasta dejarme inconsciente! ¡No es humana! La señorita Vargas tenía razón. La mansión Romero... ¡Alguien más va a morir en la mansión Romero! ¿Es posible que de verdad haya un ente maligno? Señorita Vargas, le ruego que salve a la familia Romero. Señorita Vargas, te lo ruego, por favor, salva a la familia Romero. Señorita Vargas, te lo suplico. Señorita Vargas. Por favor, ayúdanos. No pienses que el karma pasa desapercibido. Marta Campos, Este es el pecado que cometiste. ¿Lo reconoces? ¡No lo reconozco! ¡No intentes inculparme! Señor, todo esto seguro que es obra de esta hechicera que actúa en la sombra. ¡Mátala! Hasta en tu lecho de muerte te mantienes cerca. ¿Crees que la muerte de Adela pasó desapercibida? ¿Por qué me hiciste esto? Marta Campos, ¿por qué me hiciste esto? Adela, ¿de verdad fue ella? Marta Campos, hoy te haré pagar con tu vida. Mátala. Dañaré a tus médicos ocultos. No es necesario. Señorita Vargas, Marta Campos es una malvada sin redención. Aunque tenga que descender al infierno más profundo y no pueda reencarnarse. ¡La arrastraré conmigo! Se corrompió. En secreto, hizo un trato con un espectro. ¿Y qué si te conviertes en un espectro vengativo? ¿Crees que con eso podrás matarme? ¡Ya! ¡Ah! Vaya, te había subestimado. Te atreves a pactar con espectros. En un principio pensaba dejártela, pero ahora tendré que encargarme yo mismo. Quizás, ¿sigue siendo Marta Campos? Sí, y no lo es a la vez. ¡Un mocosa ignorante! No sabes de lo que hablas. ¿Crees que por saber algo de magia ya puedes enfrentarte a mí? ¡Ni lo sueñes! Señorita Vargas, cuidado. No le temerá la muerte. Señorita Vargas, ¿estás bien? ¡Mueres! Ponte detrás de mí. Si no fuera por ti, Félix Romero ya no habría muerto. Habría podido devorar el inmenso rencor de Adela y aumentar mi poder enormemente. Elena Vargas, me has fastidiado los planes. Hoy morirás. ¿Qué? ¿De verdad? Un simple espectro maligno se atreve a desafiarme. ¿Quién eres tú? Yo soy descendiente del clan de los mediums. Elena Vargas. Descendiente del clan de los mediums. Eres descendiente de Vera. Has sembrado el caos en el mundo, cometiendo innumerables maldades. Hoy voy a hacer que te desvanezcas en la nada. ¡Mamá! ¡No le hagas daño a mi mamá! ¡Vuelve, Félix! ¡Esa cosa! ¡Esa no es tu mamá! ¡Déjame ir! Si no, lo mato. ¡Paz! Mamá, me duele mucho. ¡Mamá! ¿Acaso te he dado permiso para irte?
haberlo muerto. Señorita Vargas, te lo suplico, salva a Félix. Señorita Vargas, por favor, salva a mi primo. Elena Vargas, déjame ir. Oh, morirá sin remedio. En este mundo, nadie ha podido amenazarme. ¿Cómo es que de repente se ha vuelto tan fuerte? ¿Qué le has hecho tú? Es el amuleto protector. Con este amuleto no lo tocarás. Sal de ahí ahora mismo. Señorita Vargas, si me perdonas la vida, te serviré para siempre. Haré todo lo que digas. Yo no necesito demonios. Elena Vargas, ¿te atreves a matarme y a sabotear los planes del maestro? Lo pagarás caro. Mi maestro no te perdonará. ¿Y el maestro? Señorita Vargas, Marta Campos. Hizo un pacto con un demonio. Su energía vital fue consumida por completo hace tiempo. Ahora no es más que un cadáver. Señorita Vargas, por favor, dígame la verdad. Todo esto, ¿qué está pasando realmente? ¿Sabes por qué Marta Campos se casó contigo? Fue por ambición. Lo hizo para demostrarle al mundo lo que vale. Cuando tenía 16 años, Marta Campos y un joven noble se enamoraron perdidamente. Pero el joven noble al final la despreció por completo por venir de una familia de comerciantes. Se casó con una dama de la nobleza. Desde entonces juró con todas sus fuerzas que sería esposa de oficial y estar por encima de los demás. ¿Y eso qué tiene que ver con las 3 muertes trágicas en la mansión Romero? Muéstrate. Nutrir un alma para destruir espectros. La leyenda es cierta. Por fin te he encontrado. Mamá, ¡Mamá! abuela. ¡Silencio! Siéntense todos. Adela, cuéntanos toda la verdad sobre este karma. Sí. Paz es mi hijo. Crecí sin padres. Me ganaba la vida pidiendo limosna. Todos decían que en la prefectura de Puerto Oeste había un buen magistrado. Así que huí hasta aquí. Por pura casualidad, conocí a la sirvienta de Marta Campos, la nodriza. Más tarde, por su recomendación, con el cochero, me casé. Pronto me quedé embarazada. Aunque la vida era dura, al menos tenía algo por lo que vivir. Pero Marta Campos, por haber perdido a su bebé para consolidar su posición como esposa del prefecto, se alió con la señora Campos, la mayor y la nodriza, y con mi despiadado marido. Me arrancaron a mi hijo y acabaron con mi vida. ¡Qué hermoso! Señora Campos, la mayor, es un niño. Ay, eso es estupendo. La señora ha dicho que no dejen testigos. Acabad con ella. ¡No, mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay! Más tarde, cuando supe que Paz se había convertido en el hijo del prefecto, me quedé tranquila. Cambiar mi vida por su futuro valió la pena. Pero Marta Campos tiene un corazón de serpiente. A escondidas, maltrataba a Paz con frecuencia. Y además incluso estaba maquinando matar a Paz. Por eso mataste a la señora Campos y a los otros 2. Para saciar tu sed de venganza. No fue así. Yo no maté a esas 3 personas. Esas 3 las mató Marta Campos. ¿Marta Campos?
La señora Campos y los otros dos le habían servido tanto. ¿Cómo iba ella a matarlas? Por el aura de rencor. Si las tres mueren a manos de Marta Campos, su aura de rencor sería inconmensurable. Si un espectro maligno consume suficiente rencor, puede evolucionar en un espectro vengativo. Uno hipnótico, capaz de convertir toda la mansión Romero en sus marionetas. Esta noche. ¿Será que Marta Campos quiere matar a Félix? Adela ya se ha convertido en un fantasma. Su rencor y su energía oscura son mucho más densos que los de un fantasma recién fallecido. Con matar a Félix, desatará el odio de Adela, y luego el demonio se la tragará. Y esta misma noche evolucionará. Señor Romero, soy una mujer desdichada, lo acepto. Pero Paz no merece sufrir así. Se lo ruego, críe a Paz hasta que sea un hombre. Levántese, por favor. Puede quedarse tranquila. En la mansión Romero, Félix siempre será el joven amo. Haré todo lo que esté en mi mano para que esté seguro y sano. Gracias, señor. Señorita, mi karma ya está saldado. Se lo ruego, señorita. Ayúdeme a cruzar. Mamá. Mamá, ¿de veras eres mi mamá? Mamá, no te vayas, por favor. Mamá. Paz, ya no estamos en el mismo camino. Mamá solo quiere que vivas en paz. Mamá, no te vayas, te lo ruego. Paz, debes crecer con Paz. Mamá te quiere mucho. Muchísimo. Quien tiene buenas intenciones, el cielo lo protegerá. Tras tu muerte, te aferraste al mundo mortal, lo que infringe las leyes. Te doy una luz del mérito, que te ayude a soportar el castigo del inframundo y obtener una oportunidad para renacer. Gracias, señorita Vargas. Adela ha cumplido su deseo. Y ahora es tu turno. La crisis en la mansión Romero ha terminado. ¿Tu deseo se ha cumplido? Gracias, señorita, por salvar a la familia Romero. Pero esta anciana aún tiene un asunto que le pesa en el corazón. Por favor, deme un momento más, señorita. Vale. Julián Romero, solo te hago una pregunta. Después de que Clara se fuera, te pedí que te volvieras a casar con una hija de la familia de la Vega. ¿Por qué no lo hiciste? ¡Mamá! He cometido un error, mamá. Pero la familia de la Vega forzó a Clara a morir. Los odio con toda mi alma. ¿Qué tonterías dices? Clara no tenía buena salud. Yo quería esperar a que se recuperara para tener un hijo. Pero la familia de la Vega la presionaba constantemente para que tuviera un hijo que la protegiera. Y a escondidas le enviaron una poción secreta para que concibiera. Lo que hizo que, después de dar a luz a Diego, tuviera una falta de energía vital y muriera a causa de una enfermedad. La muerte de Clara sí está relacionada con la familia de la Vega. Pero al fin y al cabo, también fue su propia decisión. Es que la familia de la Vega era demasiado codiciosa. Después de la muerte de Clara, inmediatamente enviaron a otra niña pequeña como segunda esposa. Preferí casarme de nuevo con la hija de un comerciante, solo para que la familia de la Vega quedara en ridículo. Ya basta, basta. Levántate. Después de esto, supongo que en el futuro serás más prudente. Mi pequeño Julián, en el futuro, sé un hombre de bien. Abuela. Mateo.
¿Cómo se encuentra tu abuela? Tía abuela, está perfectamente bien. Me alegro. Señorita Vargas, mi deseo está cumplido. La fortuna favorece a los bondadosos. La desgracia es fruto de la maldad acumulada. Señor Romero, ha traído usted prosperidad a esta región y ha acumulado un gran mérito. No lo malgaste. Gracias, señorita Vargas. ¡Madre! ¡Madre! Señorita Vargas, espéreme, por favor. ¿No lo alcanzaste? Está nevando. Mi karma con la familia Romero ha terminado. No insistas más. No es por los asuntos de la familia Romero. Señorita Vargas, si estuvieras dispuesta a ayudar a Mateo sería tu servidor. Y te protegería. No acepto sirvientes hombres. Levántate. Pero tengo una pregunta para ti. Pregunte, señorita Vargas. Le diré todo lo que sé. Este jade que llevas, ¿de dónde viene? Señorita Vargas, ¿por qué le interesa tanto este jade? ¿Este jade? ¿Tiene algo de especial? Contéstame. Yo tampoco sé de dónde viene este jade. Lo llevo conmigo desde que era niño. Incluso mis padres desconocen su origen. ¿Estás diciendo que lo has llevado puesto desde niño? Sí. Estás mintiendo. ¡Mientes! Señorita Vargas, todo lo que digo es cierto. Mi madre contó que hace 15 años caí gravemente enfermo. En el cuello apareció de la nada este colgante de jade. Si no me cree, señorita Vargas, lo juro por mi vida. ¡No te acerques! ¡No se acerquen! Deteneos. No tengas miedo. Ya he llegado. ¿Y tú quién eres? Soy del linaje de Veridia, la joven heredera. Y he venido a por ti. ¿A por mí? Esta es la reliquia del clan de Vera. Te la entrego en nombre de Vera. El camino del espectro es arduo. Si en el futuro tomas otro rumbo, recuerda siempre el credo del clan de Vera. No traiciones esta herencia. 姑娘，我在情书里找到没生相遇的地方。我会在那里等待，一起看斜阳。我在情书里找到没生相爱的地方。 Yo también lo conocí hace 15 años. Sus rasgos son tan parecidos. Pero hace 15 años solo tenía 8 años. ¿Podría ser la misma persona? Señorita Vargas. Señorita Vargas. Señorita Vargas. Vete. Señorita Vargas, yo... Lo que buscas aún no ha llegado su momento. No hace falta que digas nada más.
Nosotros volveremos a encontrarnos. Mi sobrino nieto seguro que se ha fijado en ti. Es un hombre muy apuesto. Señorita Vargas, ¿por qué no lo consideras? Silencio. El joven amo. ¿No fuiste a buscar a la señorita Vargas? ¿Te prometió que te ayudaría? Dice que aún no es el momento oportuno. Llevo buscando a un descendiente del clan de los medios 3 años enteros. Y por fin la he conocido. Tengo que encontrar la forma de que ella me ayude. Pero ve, la señorita Vargas aparece y desaparece sin dejar rastro. ¿Cómo vamos a encontrarla de nuevo? Vámonos a la capital. En su tiempo, Vera se casó con el patriarca de la familia de forenses de la capital, el viejo maestro Vargas. Si ella es descendiente del clan de los mediums y además se apellida Vargas, seguro que tiene relación con la familia Vargas. Y la familia Vargas aún está en la capital. Volvamos a la capital y preguntemos en la familia Vargas. Señorita, por fin ha vuelto. El alma de Catalina está dañada y se está recuperando dentro del paraguas. Ve y enciéndele una barrita de incienso para nutrir almas. Sí. Además, ve a preparar los ingredientes. Esta noche, en el regreso, llegarán nuevos clientes. ¿Y quiénes son los nuevos clientes? Señorita, dígamelo ya. El tiempo está seco. Tengan cuidado con el fuego. Señorita Vargas, ¿no podría esforzarse un poco más con su cocina? Esto no hay quien se lo coma. Pues mira, os toca aguantar. El rencor no se disipa. La amargura es un océano. Laura de Valdeoro, la hija intercambiada del marqués de Valdeoro, de camino a la capital para reunirse con su familia. Unos bandidos la violaron y asesinaron. Conozco tu amargura. Tomaré tu identidad y regresaré a la familia de Valdeoro y daré paz a tu alma. Gracias, jovencita. Señorita, señorita, todo preparado. En marcha. Rumbo a la capital. Lo falso se vuelve real y lo real se vuelve falso. Los lazos de sangre son difíciles de cortar. Señorita Laura, qué alivio que haya regresado sana y salva. El señor Marqués y la señora la esperan en el salón. Pase, por favor. Eloy. Mis padres biológicos. La falsa heredera. ¿Quién sería el asesino de Laura de Valdeoro? Señor Marqués, la señora. La señorita Ana, de regreso a casa, fue atacada por unos bandidos. Por suerte, un benefactor la rescató, pero resultó herida, así que necesita descansar. Por eso tardó en volver a la mansión. Esto es de la señorita Ana. Lo lleva puesto desde que era niña. Este amuleto de la suerte lo pedí en el templo. Laura, pensábamos que...
¿Ella es mi mamá? Laura, tu mamá, cuando supo lo que te pasó, enfermó gravemente y aún no se ha recuperado. Lo importante es que hayas vuelto. Laura, mamá, en estas 2 semanas apenas ha comido y no ha parado de pensar en ti. Es ella. Seguro que fue ella. Es igualita a su malvada madre. Son idénticas. Laura. Soy tu hermano, Eloy de Valdeoro. ¿Quién es él? Es Adrián, el prometido de Ana. Estoy agotada. ¿Dónde está mi habitación? Señorita, esta es su habitación. La señora empezó a prepararla antes del año nuevo. Pensábamos que no la veríamos. Por suerte el cielo nos sonríe. En cuanto a la habitación de la señorita, se han asignado 4 sirvientas. No me gusta el gentío. Quedaos fuera, a mi disposición. Sí. ¡Qué decoración tan exquisita! Nunca, en mi vida, he vivido en una habitación tan maravillosa. Mamá es tan buena conmigo. ¿Y si yo hubiera regresado antes? Entonces Adrián sería ahora mi marido. Son tonterías. Preocúpame por nada. Señorita, me acabo de enterar de que las familias de Adrián y Valdeoro concertaron su matrimonio desde el nacimiento. Adrián y Ana de Valdeoro tenían planeado casarse el año pasado, pero Adrián está de luto, así que se pospuso la boda. Prometidos desde el nacimiento. Esa boda tendría que haber sido la mía. Si no hubiera muerto, habría regresado a la capital antes de la boda. Seguro que fue Ana de Valdeoro. Tenía miedo de que le quitara a Adrián. Tranquila. El asesino acabará por delatarse. ¿Qué le pasa, señora? Laura no se parece a mí. Su carácter es frío como el hielo. Me da un poco de miedo. Dudo de su identidad. Esa chica parece demasiado fría y distante. Tranquila, yo me encargo de investigarlo. Señorita Laura, Laura de Valdeoro siente un gran interés por la mansión de Valdeoro. Y ahora sigue fuera, paseando por todos lados. Rosa, ve a vigilar a Ana y a Jimena. Sí. Es hora de enfrentarme al asesino. Ven aquí. Rastrearé tu alma. ¡No huyas! ¡Socorro!
¿Por qué mataste a Laura de Valdeoro? Alguien me envió una carta. Con 1000 euros en billetes. En la carta decía que si mataba a Laura de Valdeoro, los 1000 euros serían míos. Mil monedas de plata para comprar la vida de Laura de Valdeoro. ¿Por qué la mansión de Valdeoro no busca al verdadero culpable? ¿Y solo extermina a los bandidos? ¿Quién habrá contratado al asesino? Este aura de rencor. Elena Vargas, ¿te atreves a matarme? Para arruinar los planes del maestro, me las pagarás. Mi maestro no te perdonará. La mansión de Valdeoro está en peligro. Mateo, Por fin te dignas a volver. Este es el té de tributo imperial de este año. Pruébalo. Este té está realmente bueno, sí. Mateo, ¿cómo te atreves a comportarte así? Laura. sí, es ella. Qué falta de decoro. Jovencita. Volvemos a encontrarnos. ¿Eres tú? Jovencita, por aquí, por favor. Mateo, ¿conoces a Laura? Así que era por la hermana de Eloy, Laura. Eloy, tú y Ana, retiraos un momento. Tengo asuntos que discutir con Laura. Eloy, ¿por qué Mateo trata a Laura con tanto respeto? No lo sé. Señorita Vargas, no me esperaba encontrarte aquí. Ana y yo estudiamos juntos en la Academia Imperial. Podríamos decir que somos compañeros. Te hiciste pasar por Laura. ¿Por qué? ¿Ella? Está muerta. Señorita Vargas, conozco a la capitán mejor que tú. Si necesitas algo, puedo... Señorita Vargas. ¿Tú? ¿Por qué se te ha puesto colorada? ¿Yo? ¿Tú? ¿Por qué me agarras la mano? En las afueras de Suria, al pie del acantilado, todavía están los restos de Laura. Esta piedra negra puede ayudarte a encontrarla. Ve a darle sepultura. Vale. Voy ahora mismo. Hay otra cosa. Dígame, señorita. Tú tienes buena relación con la mansión de Valdeoro. ¿Sabes por qué? A finales del año pasado, la mansión de Valdeoro no fue, como estaba acordado, a buscar a Laura, sino que lo pospuso hasta después del año nuevo. Porque Ana intentó suicidarse. Ah, ya entiendo. Los restos de Laura, a galope tendido, se pueden traer en 3 días. Cumpliré la misión. 3 días después, en la mansión de Valdeoro, se avecinan cambios. Por fin pudimos poner estas telas rojas para animar un poco el ambiente. En esta mansión de Valdeoro hace una eternidad que no hay una boda. He oído que en la mansión de Adrián ya lo tienen todo decorado con alegría. Es que Nuestra Señora, por pensar en la recién llegada señorita Laura, ha retrasado la fecha unos días a propósito. Hay que admitirlo. La señorita Laura es más guapa que la señorita Ana. Pero sus ojos son fríos como el hielo. Dan miedo con solo mirarlos. Señorita Laura. Señorita Laura. ¿De qué boda hablas? ¿Es que Ana y Adrián se van a casar? Adrián saldrá del periodo de luto en abril. Si ahora apenas
Apenas es el segundo día del quinto mes. Ya tienen tantas ganas de casarse. ¿Temen que yo al volverles arruine la boda? Se ha quedado con mi identidad. Se ha quedado con mi boda. Y ahora, encima, no se fía de mí. ¿Hay cosa de Ana que lo hace aposta? ¿O es que toda la familia Valdeoro me tiene desconfianza? Sé muy bien que guardabas un rencor enorme antes de morir. Aguanta unos días más con paciencia. La verdad saldrá a la luz. Para entonces, podrás cobrar tus deudas y vengar tus agravios. No te lo impediré. ¿Y si lo que quiero es matar a Ana, también me lo permitirías? Ella está dentro de tu karma. Por supuesto que sí. De lo contrario, te desvanecerás en la nada. No podrás reencarnar jamás. Misma lo sabes muy bien. Señorita Vargas, haré lo que dices. No guardes rencor. No guardes odio. Señorita Laura, La señora le pide que vaya al salón principal. levántate. Voy a llevarte a desahogar toda esta rabia. Laura, Ana me dijo que en el jardín, antes, la pasaste de maravilla con Mateo. Su padre es el gran secretario, y el tuyo comanda un ejército de 100.000 hombres. Me temo que al emperador no le gustaría ver que nuestras dos familias se unan en matrimonio. Apenas llegas a la capital, Laura. Quizá no te des cuenta del peligro. Mateo es apuesto y distinguido. Es lógico que te haya gustado nada más verlo. ¿Y a ti te gusta? Yo, ¿cómo iba? Ya estoy comprometida con Adrián. Laura, Ana y Adrián son amigos de la infancia. Su compromiso se acordó desde pequeños. Un matrimonio prometido desde el nacimiento. ¿No debería ser mío? Laura, si de verdad crees que te he robado tu compromiso, dime cómo compensarte y lo haré. Lo que pidas. Pero tú no puedes ser tan irrespetuosa con mamá. Compensarme. No solo me robaste mi compromiso, sino que también me quitaste 16 años de una vida de lujos y riquezas. ¿Con qué piensas compensarme? Yo no quise que nos intercambiaran al nacer. Yo no hice nada. Que te intercambiaran al nacer. Fue mi negligencia. Pero ahora que has vuelto, todos en casa te tratamos con sinceridad. ¿Qué más quieres? Solo quiero la verdad. La mansión de Valdeoro. ¿Por qué tardó tanto en traerme de vuelta? ¿Quién pagó 1000 piezas de oro a unos bandidos para que me mataran? ¿Quién está detrás de esto? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Socorro! ¡Mamá! ¡Ayuda! La señora se ha desmayado de rabia por culpa de la señorita Laura. ¡Deprisa! ¡Vamos rápido! Señorita, Jimena se ha desmayado. El patio principal es un caos total. Señorita, nunca te había visto tan humana. Dime qué pasó. Ah, ha vuelto el marqués. Señora. Que Laura te haya hecho desmayar de la rabia. Es que se crió con esa gente de clase baja y le echó a perder el carácter. Ahora mismo voy a darle su merecido. Señor Marqués, no vaya. Señora, ¿por qué me lo impides? Yo, de todos modos, no vayas. Al fin y al cabo, todo es... Podéis retiraros. Sí. Señora, ¿ya me lo puede contar? En el camino de regreso a casa, a Laura, alguien sobornó a unos bandidos con 1000 monedas de plata para acabar con su vida. ¿Qué? Elías de Valdeoro. No lo sabía. No lo sabía. Él le exigió a Jimena por qué no lo dijo antes. Jimena, entre lágrimas, explicó que tenía que la responsable fuera Ana. Una es la que crió durante 16 años, la hija falsa. La otra es la hija biológica que nunca conoció. Al final, Laura es una pobre víctima. Señorita Vargas, misión cumplida.
Él ha vuelto. Avisad a todos en la mansión de que vayan al santuario, incluido Adrián. Es hora de ponerle fin a esto. Laura de Valdeoro, lo que acordamos tú y yo. No te arrepentirás ahora, ¿verdad? No me arrepiento. Bien. Te llevo a casa. Marqués de Valdeoro, venga a recibir a su hija. Llévela al santuario ancestral. ¿Qué? Esta es Laura de Valdeoro. Nació con el destino robado. Murió. Y sus restos están incompletos. Laura de Valdeoro, hija de Elías de Valdeoro, desaparecida durante 16 años, hoy regresa a casa. Que los ancestros de Valdeoro la acojan. ¿Qué está pasando exactamente? En noviembre pasado, la mansión de Valdeoro debía traerte a casa, pero Ana de Valdeoro amenazó con suicidarse y eso lo retrasó todo. Después del año nuevo, volviste a la capital y te estuvo drogando todo el camino. No fue Ana quien retrasó todo. Sino Jimena y quien pagó 1000 piezas de plata al asesino. Fue Adrián. Laura. Laura de Valdeoro. Por muchas razones. Pregúntaselo tú mismo. Tú eres mi verdadera Laura. Señorita Vargas, tú dijiste que podía desquitarme de mis rencores y vengarme de mis enemigos. Reencarnar no lo quiero. Esta vida ha estado demasiado dura de llevar. Aunque tenga que desvanecerme en la nada, solo deseo consumar mi venganza. ¡Muere! ¡Cielo! ¡No le hagas daño! Desde el primer momento en que te vi, ya noté que algo no iba bien contigo. Pero no pensé que fueras una demonia que vinieras a ser una plaga para la mansión de Valdeoro. No te atrevas a faltarle al respeto a la señorita Vargas. Mateo Herrera, hoy no vas a poder proteger a esta demonia. Maestro, mátala. Es muy poderosa. Necesito que me ayudes para eliminarla. ¿Qué quieres decir? Mocosa, ¿te atreves a estropear mis planes? Te enviaré al otro mundo ahora mismo. ¿Tú? ¿Y quién te crees? Elena Vargas, has estropeado los planes del maestro 2 veces. Te lo aseguro, vendrá la por tu vida. Así que son de la misma banda. Su maestro, ¿quién será? ¿Todo esto qué está pasando? Él colabora con un demonio.
Ya no es humano. Con razón. Con razón. ¿Tú sabes algo de esto? Padre, no me gusta Adrián. El que me gusta es Mateo. Ana, ¿qué tonterías dices? Solo te veo como a una hermana. Mateo, la que te gusta es ella. No digas tonterías. Ana, sobre Adrián tú sabes algo, ¿verdad? Adrián es un demonio. Me atormentó de 1000 maneras. Con la boda tan cerca pensé en suicidarme para acabar con todo. Pero él me salvó y hasta dijo que mataría a Laura por mí. Entonces, tú no hiciste nada. No quería hacerle daño a Laura. Pero Adrián me dijo que mamá, de hecho, le dio a Laura un somnífero. ¿Por qué? ¿Por qué? Era un somnífero de primera calidad. Solo quería que estuvieras aturdida un rato. No te haría daño. Mamá solo quería que volvieras unos días después. Cuando se concretara el matrimonio de Ana. Tenías que le arrebatar a su matrimonio. ¿Sabes? Bajo los efectos de esa droga, no podía resistirme. Los bandidos me violaban uno tras otro. Me violaban uno tras otro. Los bandidos me violaban uno tras otro. Me arrancaban la ropa. Me sujetaban contra el suelo. No podía moverme. ¡Basta, basta ya! Después aún querían matarme. Me apuñalaban una y otra vez. ¡Laura! ¡Ay, me he equivocado! Me llegó una carta del campo. Decía que eras una grosera. Me dejé llevar por la desconfianza. Todo es culpa mía. Te lo suplico. Perdóname, ¿vale? Señorita Vargas, lléveme con usted, se lo suplico. En vida, no soy una mujer de la familia Valdeoro. Y muerta, no entraré en el santuario ancestral de los Valdeoro. ¡Laura! ¡Mi hija! ¡Laura! ¡Ay, me equivoqué! ¡Y te fallé! ¡Laura, Laura! ¡Pero mío! ¡Todo esto fue culpa mía! ¡Mi hija! Laura de Valdeoro, no quiero volver a ser una Valdeoro. Y ustedes, dejen de acosar a la mansión de Valdeoro. Aténganse a las consecuencias. Señorita Vargas. Señorita Vargas. ¿Qué necesitas? Señorita Vargas, la última vez dijo que el momento no era el adecuado. ¿Podrías ayudarme ahora? Solo guío a los espectros, no a los que están vivos. Señorita Vargas, lo que te pido es precisamente sobre un difunto. Ah, Mi abuelo lleva desaparecido 15 años. Mi madre no para de tener pesadillas por la noche. En los sueños. Mi abuelo dice que murió de una manera horrible, que no tiene hogar, que se ha convertido en un alma errante. Señorita Vargas, por favor, ayúdeme. ¿sabes acaso que pedir la ayuda de un medium te cuesta la mitad de tu fortuna? No es solo un rumor. Estoy dispuesto a pagar la mitad de mi fortuna. No quiero la mitad de tu fortuna. Lo que quiero es tu... hija del sosiegador de Anna. Sí, de acuerdo. ¡No te acerquen, por favor! ¡Aléjense!
写一封情书一触间。 No tengas miedo. Ya estoy aquí. 1千年10000年，从此两不相忘，人世间如何活着？在那命运的客栈，熙熙攘攘的过往，深夜口述为了心。 ¿Eras tú, de verdad? 被人坚持过见过像你这样的姑娘。 Mocosa. Otra vez los temas. ¿Por qué estás en el cuerpo de Mateo Herrera? Bien. Eres mejor de lo que imaginaba. El alma de Vera en el cielo podrá descansar en paz. ¿Quién eres realmente? Mocosa, ahora mi poder espiritual es inestable. El jade sosegador de almas es muy importante para mí. Con otra condición. ¿Qué te parece? Primero dime tu secreto. Aún no es el momento. Lo sabrás más adelante. Señorita Vargas, ¿Tú no quieres? ¿ayudarme? ¿Cómo se llama tu abuelo? Soto. Se llama Andrés Soto, ¿sabes? Hace 14 años, la primera vez que puse mi puesto, se me apareció un fantasma anciano. Decía que no recordaba nada de su vida pasada. Lo único que le quedaba era el apellido Soto. ¿Acaso será mi abuelo? Esta noche, a medianoche, en la Posada del Sur, te llevaré a verlo. Gracias, señorita Vargas. Señorita Vargas, ya es la medianoche. Anda, que el viejo Soto venga a verme ahora mismo. Señorita Vargas, esto no es el puesto, el regreso. Entonces, ¿por qué me has traído aquí? ¿Eres tú? Eres mi abuelo. Señorita Vargas, este joven tan apuesto, ¿quién es? ¿Por qué dices que somos parientes sin serlo? Pero no soy yo. Señorita Vargas, tú mandaste pintar esto. ¿Para qué me pintan tan joven y tan guapo? Me da hasta vergüenza. No lo pinté yo. Este de aquí es mi abuelo. Andrés Soto. Viejo Soto. Ya llevas más de 10 años como un alma en pena. Ahora por fin, tu familia ha venido a buscarte. ¿Familia? ¿Mi familia? Pero es que no recuerdo nada. Dime, ¿quién soy yo en realidad? Eres de la familia Soto, de la mansión del Marqués de Leján. Eres el segundo hijo. Tienes un hermano mayor. Eras un hijo de familia noble. Deberías haber seguido una carrera política para traer honor a la familia. Pero tú elegiste abrir un casino en la capital, frecuentar burdeles. Hace 15 años, la víspera de la boda de mi madre, de repente te fuiste a la ciudad de Veridia. Dijiste que ibas a aprender una nueva habilidad en el fuego. Y desde entonces, no regresaste. Resulta que también fue hace 15 años. Ese año, en Veridia, me asustaban a menudo los fantasmas, hasta que me topé con ese hombre extraño. Mi padre decía que en Veridia habían enterrado decenas de miles de almas de héroes. ¿Tendrá el viejo Soto también algo que ver con todo esto? Resulta que soy una persona tan indigna. Mi madre dice que antes de ir a Veridia, hasta le diste la libertad a una cortesana. Han pasado 15 años. No has dado señales de vida. Mi madre enfermó de tanto añorarte. Vivía atormentada por pesadillas.
Abuelo, por favor, acompáñame a la mansión para ver a mi madre. ¡Alto! ¡Alto! Señorita Vargas, ten compasión. Nunca me hubiera imaginado que fuera una persona así. ¿Cómo voy a poder mirarnos a la cara? Hace 14 años, apareciste en el puesto de comida del regreso. Dijiste que nadie te veneraba, que tenías frío y hambre, y que no recordabas nada de tu vida anterior, por lo que no podías reencarnarte. Solo podías ser una ama errante. Ahora tu familia ha venido a buscarte. Quizás puedan ayudarte a recuperar tus recuerdos perdidos. Y que tu alma descanse en el santuario ancestral. Señorita Vargas, sé que quieres ayudarme, pero una familia de marqueses, ¿cómo va a aceptar a un vividor como yo? ¿Cómo podría volver para quedar en ridículo? ¿Acaso no quieres saber quién fue realmente el que te hizo daño? Señorita Vargas, ¿quieres decir que la muerte de mi abuelo fue sospechosa? Cuando fui a recoger su cuerpo aquel año, su cabeza estaba completamente destrozada por el golpe. Fue espantoso. Veridia que si no hay garitos. ¿Por qué fuiste a Veridia a aprender nuevas habilidades en el juego? La razón de todo esto, ¿acaso no quieres saberla? Abuelo, aunque mi madre te guarde rencor y te odie, en el fondo es porque te quiere demasiado. Ven conmigo a verla. Está bien. Ven mañana temprano a la mansión a recibirnos. De acuerdo. Solo deseo que todos los años vivas sin preocupaciones. Que aunque te señalen con el dedo miles, no lo lamentes. Señorita Vargas. Señora. Mateo aún no ha vuelto. Me ha tenido esperando aquí desde primera hora, diciendo que era algo importante. Y ni siquiera sé de qué se trata. El joven amo siempre ha sido formal. No es de los que bromearían con usted. Si le da tanta importancia, ¿no será que le ha echado el ojo a alguna joven? Señora, el joven amo ha vuelto. Está en la puerta principal y ha traído consigo a una joven muy guapa. ¿Una joven hermosa? Ajá. Nunca antes se había acercado a ninguna mujer, y mucho menos la había traído a casa. ¿No será que has acertado? Señora, en nuestra mansión va a haber una celebración. Rápido, ve a mi habitación y tráeme esos juegos de adornos de oro rojo y perlas. Es para mi nuera, como regalo de bienvenida. Sí. Mamá, ya he vuelto. Esta chica es realmente preciosa, y con Mateo están hechos el uno para el otro. Si ellos dos me dieran un nieto regordete, seguro que sería aún más adorable. El apodo del niño será... Mamá, ¿qué estás haciendo? Tu madre se ha emocionado. Espero no haberla asustado. Jovencita, tú eres... Elena Vargas. Se llama Elena Vargas. Señorita Vargas, por aquí, por favor. Siéntese. No está mal. Este chico al menos sabe cuidar de su prometida.
Elenita, es culpa de Mateo por no haberme avisado de que vendrías hoy. No he podido preparar nada. Es un pequeño detalle de mi parte. No lo desprecies. Cuando te cases y vengas a vivir aquí, te entregaré el control de la familia Herrera. Todo será tuyo, así que compra lo que te guste. ¡Lárgate de aquí! Isabel, tú... Mamá, ¿no has estado siempre preocupada por el abuelo? ¿Que si me preocupo por él? Un hombre que, por una cortesana, no dudó en abandonar a su propia hija. ¿Crees que voy a preocuparme por él? ¡Lo detesto! Yo por una cortesana iba a venderte. Aquel año, para sacar a esa cortesana, pediste un préstamo con usura. Cuando vinieron los cobradores, me sacaste para pagar la deuda. Andrés Soto, ¿es que has olvidado todo eso? Yo. La verdad es que no lo recuerdo. Yo no me imaginaba que fuera tan malvado. No lo eres. Si realmente fueras un malvado que abandonó a su familia, tras morir te habrías convertido en un demonio, castigado por la ley celestial, condenado al infierno más profundo. Así que no podrías estar aquí. En aquel entonces tampoco habrías podido llegar a El Regreso. Señorita Vargas, ¿qué es el regreso? Mi puesto de comida. Solo sirvo comida para los muertos. Si en vida hiciste mucho mal, al comerla, tu alma se desvanecerá en la nada. Si en vida fuiste bondadoso, al comerla, nutrirá y guiará tu alma, para resolver los asuntos pendientes y emprender el camino de la reencarnación. ¡Eres un malhechor! ¡Y merece que su alma desaparezca! Señora Soto, nunca me equivoco con un fantasma. En esto debe de haber un malentendido. ¡Qué malentendido! En toda la capital se sabe que Andrés Soto, del Marquesado de Lejano, no solo abandonó a su familia y vendió a su hija, sino que también provocó la muerte de su padre, el Marqués de Lejano. ¿Yo? ¿Que yo provoqué la muerte de mi padre? ¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho esto a nosotras? Isabel. Perdón. No. Mamá, señora Ponce, que traigan a un médico, rápido. Sí. Mamá. Todo esto parece no ser tan sencillo. Lo de la señora es por una agitación excesiva, causado por un ataque de ira. En el futuro, recuerde y procure que no se altere tanto. Andaba por la medicina. Doctor Herrera, con el doctor. Sí. Mamá. Mateo, ¿de verdad ha muerto tu abuelo materno? Mamá, deja de preocuparte. Sé que lo maldices, pero en el fondo te importa mucho. La señorita Vargas me dijo que en vida fue bondadoso, por eso no fue a parar al infierno más profundo. ¿Tú crees que era buena persona? Joven Mateo. Pase adelante. Joven Mateo, mi señorita me envió a traerle algo. A 150 kilómetros de aquí, en la tierra natal de los Soto. Necesito que vayas allí y me traigas a Ricardo Soto. Ricardo Soto. Y tío abuelo, el hermano mayor de Andrés Soto, el anterior marqués de Lejano, ya se retiró y volvió a su tierra, a la provincia de Soria. Fue él quien, en aquel entonces, impidió que Andrés Soto me vendiera. Y fue él quien arregló mi matrimonio con tu padre. La señorita Vargas ha venido a verme. Debe de ser por lo de tu abuelo. Mamá, voy a buscarlo ya. ¿De verdad me crees a Andrés Soto? No, no le creo. Pero sí creo en Elena. ¿Estás enamorado de ella? Mamá, no te burles de mí. Una chica como Elena, tan elevada, ¿cómo iba a fijarse en un simple mortal como yo? Yo creo que los dos estáis hechos el uno para el otro. Bueno, mamá, me voy a buscar a mi tío abuelo. Ve. Mi tío, en aquel entonces, siempre tuvo sus diferencias con Andrés Soto. No sé si querrá verlo y readmitirlo en el santuario ancestral.
Señorita Vargas, ¿de veras me crees? No eres mala persona, ni tampoco un demonio. Pero Isabel es mi hija. Ella no me calumniaría a propósito. Y dice que todo el mundo en la capital ya sabe que soy esto. Tranquilo. La verdad acabará saliendo a la luz. Señorita Vargas, aunque he perdido la memoria, en cuanto veo a Isabel, siento que sin duda es mi hija. Pero me odia con toda su alma. ¿Crees que Isabel Soto te tiene tanto odio? Claro que sí. Lleva 3 días buscando la manera de que tu hermano mayor, Ricardo Soto, te acepte. Ella, le importas mucho. Jovencita, la señora Soto le llama. Quiere hablar con usted. Sobre un asunto. Pase, jovencita. Señorita Vargas, aquí está escrito mi destino astrológico. ¿A qué viene esto? En su día mi padre, Andrés Soto, hizo muchas cosas que dañaron el honor de la familia Soto. Temo que mi tío, pase lo que pase, nunca lo acepte. Como dicen, los hijos pagan por los pecados de los padres. ¿Hay alguna forma de pasar su fuego kármico a mí? ¿Quieres cargar tú con ello? Sí. ¿Sabes que el precio es enorme? ¿Qué precio? Reducir la vida a la mitad. ¿Lo unes si quieres? Sí. Bien. Señorita Vargas, no les des a Isabel. Señorita Vargas, no le hagas daño a Isabel, por favor. ¿Tú? ¿Qué quieres que haga? Esto no te incumbe. Aunque tú me perjudicaste en el pasado, me diste la vida y me criaste. Yo, Señora Soto, te importa tanto el viejo Soto, y él claramente adoraba a su hija. Entonces, ¿crees que lo que alguna vez diste por sentado es realmente la verdad? ¿Él claramente era así? Señora Soto, quiero hacerle una pregunta. ¿Sería posible que me responda con sinceridad? Adelante, pregunte. Mateo confía en ti, y yo también. Dices que el viejo Soto era un libertino disoluto. ¿Fue así siempre o cambió de repente? Desde que tengo uso de razón, ya era, en la capital, un joven libertino de muy mala fama. Comía, bebía, frecuentaba burdeles y apostaba. Acosaba a las mujeres. No había maldad que no cometiera. De niña, todos me evitaban. Decían que mi padre era un despreciable. Incluso le dijeron al maestro que me expulsara de la escuela. No querían sentarse conmigo. ¡Isabel! Dices que el viejo Soto mató al marqués de Lejano. ¿Cómo sucedió exactamente? Mi tío me lo contó. Dijo que entonces insistió en ir a Veridia a aprender a jugar. Mi abuelo no estaba de acuerdo. Y tuvieron una gran pelea y lo hizo desmayarse de la rabia. Poco después de que se fuera, mi abuelo se murió. Tras la muerte del marqués de Lejano, ¿fue viejo Soto al funeral? El abuelo era su propio padre. Fue él quien lo mató con su rabia. Ni siquiera volvió a verlo por última vez. Y mira que el abuelo, antes de morir, me pidió que no lo odiara. Decía que antes no era así, que tenía el talento de un gran erudito, que era el orgullo de la familia Soto. Isabel, a veces para juzgar a alguien no basta con los ojos. Hay que usar el corazón. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de irse a Veridia, viejo Soto te dejó toda su fortuna. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sabía muy bien que ese viaje era sumamente peligroso. Señorita Vargas, ¿acaso sabes algo? Isabel, tú, siendo la esposa de un ministro, ¿cómo permites que una desconocida venga aquí a fingir ser un medio? Estás haciendo que la familia Soto pierda toda la dignidad. Señorita Vargas, le presento a mi tío abuelo Ricardo Soto.
mi hermano mayor, Mateo. Lo que dijiste es cierto. ¿En serio eres un fantasma? ¿Y qué pasa si lo soy? Tú abandonaste a tu familia y a tu hija. Mataste de pena a tu padre. No mereces llevar el apellido Soto. Yo estoy muerto. No recuerdo a la gente ni los sucesos de mi vida anterior. De verdad era yo. Ricardo Soto, ¿eso que dices? ¿Tienes pruebas? Esto es de aquella época. El contrato de servidumbre que firmó él mismo. Miren. Sí, es este mismo contrato. Un traficante de personas iba a venderme a un burdel. Si no llegase por mi tío, seguro que ya. Yo no fui una buena persona. Señorita Vargas, no quiero creerlo, que mi abuelo fuera así de cruel. Yo tampoco me lo creo, viejo Soto. Llevas más de 10 años como alma en pena. Tu poder espiritual es inmenso. Si tomo 1/3 de tu fuerza espiritual, podría recuperar tus recuerdos de antes. ¿Aceptas? Sí, acepto. Da igual si es 1/3 o la mitad. Lo acepto. Tómalo todo si hace falta. Si lo tomo todo, te desvanecerás en la nada. Solo 1/3. El contrato de servidumbre. Abuelo, ¿de verdad vendiste a mi madre? Soy yo. De verdad que soy yo. Señorita Vargas, de verdad soy un malvado. Este contrato de servidumbre no tiene por qué ser para vender a la señora Soto. También podría ser Que él vendiera a otras personas. Isabel, te he fallado. Señorita Vargas, alguien como yo no merece volver a reencarnar. Por favor, concédeme que mi alma se desvanezca en la nada. ya que te prometí ayudarte a encontrar la paz. No puedo faltar a mi palabra. ¡Ah! ¡Un malvado y un demonio como él! ¡Ah! Merece que su alma sea destruida, que no pueda reencarnar jamás. ¿Ayudarlo a encontrar la paz? ¡Ni hablar! Tío, antes de morir, el abuelo dejó dicho que si volvía con vida, la mansión Soto debía acogerlo. Y si moría, también debía entrar en el santuario ancestral de los Soto y ser venerado por los descendientes de la familia Soto. ¿Alguien como él se lo merece? Siempre lo ha consentido el viejo. ¡Una escoria! Me opongo rotundamente a que entre en el santuario. Tío, al fin y al cabo es tu hermano de sangre. No tengo un hermano así. Mamá, ¡Señora! señorita Vargas, mi madre. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? El rencor invade su cuerpo. El rencor le ha invadido el cuerpo. Soy un alma en pena. Porque llevo conmigo un aura de rencor espectral. Seguro que he sido yo. Yo he perjudicado a Isabel. Ya está fuera de peligro. Mateo, no es que tu abuelo quiera regañarte, pero tú y tu madre sois unos ignorantes. Traer a gente de esa calaña hasta aquí, ¡qué mal agüero! ¡Ah! ¡Vaya canalla! ¿Cómo te atreves a menospreciarme así? ¿Qué me has hecho tú? Ricardo Soto. Qué mediocre he sido toda la vida. En poesía y literatura nunca pude superar a mi hermano Andrés. Y en las artes nobles, ni en estrategia y talento militar. Y aún así, el que heredó el título de Marqués de Lejano fuiste tú. ¿Tú? ¿Cómo es que lo sabes? ¿Y ahora qué quieres? Andrés Soto, ¿con qué derecho te consideras de la familia Soto? Porque el arte de rastrear almas no le afecta.
Tan siquiera eso. Señorita Vargas. ¿Pero qué pasa aquí? Cuida mucho a tu madre. No te acerques a él. Tantos kilómetros recorridos, señorita Vargas. ¿Dónde estamos? Tu antigua casa. Mi hogar. Señorita Vargas, ¿puedo asomarme a ver cómo era mi hogar? Me resulta muy familiar, pero ¿por qué no recuerdo nada? Señorita Vargas, ¿me has traído aquí para ayudarme a recuperar la memoria? He venido a buscar algo. Viejo Soto, ¿reconoces esto? No lo reconozco. Es el medallón del emperador. ¿Lo conoces? Lo vi una vez en el estudio de mi padre. Él dijo que esta insignia es de un rango muy alto. Quien la posea debe ser alguien en quien el emperador confíe plenamente. ¿Acaso de verdad mi abuelo trabaja para el emperador? ¡Imposible! Antes de morir, mi reputación quedó hecha añicos. Cometí todo tipo de fechorías. ¿Cómo iba a favorecerme el emperador? Esto seguro que no es mío. Ahora lo entiendo. Ah, Mateo, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo está Isabel? Poco después de que os marchasteis, llegó a la mansión un taoísta que se hace llamar el Maestro. Dijo que venían a ayudar a mi madre a disipar el aura de rencor que la rodea. Nada más llegar, también decretó a Ricardo Soto. Tengo la sensación de que este maestro y Ricardo Soto tienen algo raro. Así que vine aquí a buscaros. ¿No te dije que vigilaras a Isabel? Si tú estás aquí, ¿quién la cuida? Mi padre ha regresado. Él se queda vigilando a mamá. Vamos. Volvamos a la mansión de rey. Tío Ricardo, este maestro, ¿de veras puede despertar a mi esposa? Por supuesto, este maestro tiene unos poderes increíbles. Maestro, venga a ver a mi sobrina. Señora, se acercó demasiado a un espectro maligno, y por eso el rencor le invadió el cuerpo. Por eso está tan débil, daña el cuerpo. Así es, fue el espectro de Andrés Soto quien se acercó a Isabel. Por eso se puso tan enferma. Maestro, date prisa, salva a Isabel. Que yo salve a esta señora está bien. Pero este humilde servidor necesita media taza de su sangre. Fernando, sé que por Isabel tienes un cariño muy profundo, pero no puedes quedarte de brazos cruzados viéndola morir. Date prisa y dale tu sangre al maestro. Antes de que Mateo se fuera, me pidió que protegiera bien a Isabel y no dejara que Ricardo Soto se acercara. ¿En quién diablos debo confiar? Si sigues dudando, tu esposa perderá la vida. ¡Alto! Mateo, ¿qué demonios está pasando aquí? Padre, haz todo lo que diga la señorita Vargas. El maestro viene a salvar a una persona. Pero además necesita sangre. La sangre ahuyenta a los espíritus malignos. Sobre todo la de un familiar cercano. El fantasma que te acompaña ha estado cultivándose durante 15 años. Su rencor es muy profundo. Los espectros malignos dañan a la gente.
La única forma es destruir su alma por completo, reducirlos a cenizas, para poder salvar a los vivos. ¡Cielo, qué estás haciendo! ¿Es que quieren salvar a Isabel o no? Si de verdad quieren salvarla, sáquenla de aquí ahora mismo. Conmigo aquí no le pasará nada. Y tú, no intentes causar más problemas. ¿Yo? ¿Qué lío he causado? Fernando Herrera. Al menos soy el tío de Isabel. Familia Herrera me ha invitado. ¿Solo para que una desconocida me calumnie? Tío, acabo de llegar a la capital y tengo muchos asuntos que atender. Tú y el maestro pueden alojarse en la mansión Herrera de momento, hasta que yo descubra la verdad. Si es cierto lo que dice mi tío, la señorita Vargas finge ser un medium y resulta ser quien ha herido a Isabel. La castigaré sin piedad. Padre, debes confiar en la señorita Vargas. ¡Basta ya! ¡Ve a buscar al médico! ¡Que examine a tu madre! Tienes el ceño fruncido. ¿Te pasa algo? Señorita Vargas, según el médico, mi madre no tiene nada grave. Pero en lo de por qué no se despierta, no lo sabe. ¿Estará bien? Tranquilo. Conmigo aquí no le pasará nada. Mi tío abuelo se niega a decirme la verdad sobre mi abuelo. Y el maestro ha herido a mi abuelo. ¿Qué hacemos ahora? Esto es un asunto familiar secreto. Tenemos que conseguir pruebas completas. Investiga esto. De acuerdo. ¿Quiénes son ustedes? ¡Mátenlo! ¿Te atreves a tocar a los míos? Señorita Vargas, ya estás aquí. Señorita Vargas, no me dirás que ya sabías que vendrían. ¿Y me usaste de carnada? ¿Qué? ¿Te molesta? Pues es un honor. ¡No! Se han llevado al viejo Soto. Volvamos a la mansión Herrera. ¡Maestro! ¡Acaba con este demonio! ¡Que su alma sea destruida! Así despertará Isabel. Bien. Pues a ver quién se atreve a tocarlo. ¡Otra vez tú! Fernando Herrera, ¿no habías dicho que la echaste? Isabel Soto, despierta ya. ¡Madre! ¡Señora! Isabel, ¿ya estás despierta? ¿Qué me pasa? ¿Qué hacen todos ustedes aquí? Señora Soto, hace un momento. Tu tío Ricardo Soto mandó a 6 sicarios para asesinar a tu hijo, Mateo Herrera. ¿Qué? ¡Eso es mentira! ¿Cuándo he enviado a alguien a matar a Mateo? No hables sin pruebas. Sicarios comprados con dinero. Por eso no temes que te delaten. Deja de difamarme. Si tienes agallas, muéstrame las pruebas. O si no... ¿Acaso has olvidado que soy medium? ¿Te atreves? ¡Habla! ¿Quién les ordenó matar a Mateo Herrera? Él.
Tío, ¿por qué quieres hacerle daño a mi hijo? Yo no lo hice. Isabel, te salvé en tiempos difíciles. Y te hice entrar en la familia Herrera. Ahora eres la esposa del gran secretario. ¿Cómo iba a hacerte daño? ¿Y aún te atreves a alardear? La mansión Herrera se alza como la más importante de las familias nobles. Piensas que tu familia, los Soto, hace tiempo que se hundió en la miseria. ¿Qué poder tenías tú para que Isabel Soto entrara en la mansión Herrera? Mi compromiso con mi esposa en aquel entonces lo decidió mi padre. Sí, eso. En aquel entonces fui a ver a tu padre, el gran secretario, para que arreglara tu matrimonio con Isabel. Disparates. Isabel, tu compromiso. Tiene que ver con esto. Este medallón es un obsequio de la familia real. Así es. Es nada menos que el medallón del emperador. Solo se otorga a sus guardias secretos más leales. Y este es de Andrés Soto. Yo, un guardia secreto. ¡Imposible! ¿Cómo podría Andrés Soto ser un guardia secreto del emperador? No es más que un infame en la capital. Un canalla que solo piensa en juergas y mujeres. Todo eso era solo un disfraz de mi padre. Si no hubiera hecho eso, ¿cómo iba a servir al emperador? ¡Tonterías! ¡Son puras tonterías! ¡Soy su hermano mayor! ¿Cómo iba a no saber qué clase de persona era? Tú eres quien mejor lo sabe, pero nunca has querido admitirlo. ¿Qué demonios está pasando? Hace 20 años, la familia Soto se hundió. Tu padre se ofreció a la guardia secreta del emperador para preservar la prosperidad de la familia. Fue nombrado marqués de Lejano. ¿Qué es un guardia secreto del emperador? Ocultar su identidad y servir solo al emperador. No puede abandonar su puesto hasta la muerte. Isabel, no escuches tus mentiras. Ella está confabulada con Andrés Soto. ¡Te está engañando! Creo que el que engaña eres tú. Tú te beneficias de la prosperidad de la familia Soto, pero siempre has desdeñado que todo eso lo consiguió el viejo Soto con su sacrificio. Por eso, después de su desaparición, te dedicaste a difamarlo por todas partes, para que cagara con la infamia. ¡Tonterías! ¡Son puras tonterías! Isabel, aquella vez fui yo quien te salvó. Si no, habrías muerto violada. ¿En quién confías? ¿En ellos o en mí? El contrato de servidumbre que firmaste aquel año. Eso no era un contrato de servidumbre. Era una declaración de vida o muerte. ¿Una declaración de vida o muerte? Fue precisamente con esta declaración con la que pactó con el emperador para conseguirte este matrimonio perfecto. Logré conseguirte este matrimonio tan perfecto. Papá, ¿qué estás escribiendo? Nada importante. Lo único que quería era darte un regalo. Un regalo que te garantice una vida sin preocupaciones, Isabel. Mañana es mi boda. ¿Por qué tienes que irte a Viridia ahora mismo? ¿Es que no podrías esperar hasta después de mi boda? Isabel, lo siento. Hoy debo partir. Estos son todos mis ahorros. Tómalo para tu dote. Si la familia del esposo te maltrata, tendrás con qué defenderte. ¿Por qué? ¿Acaso el juego es más importante que la boda de tu propia hija? Isabel, en el futuro ya no estaré a tu lado. Cuídate mucho, ¿vale? Señorita Vargas, ¿conoces toda la verdad? El día antes de mi boda, insistió en ir a Viridia. ¿Por qué, en realidad? Para cumplir una misión. No era un canalla. Lo hizo por la prosperidad de la familia Soto, por tu felicidad de por vida. Soportó la humillación y cargó con la infamia. Y finalmente murió lejos de casa. ¿De qué estás hablando? ¿Tienes alguna prueba? Aquí está la prueba. Ricardo Soto, para robarme el medallón, contrataste asesinos a sueldo para matarme. Guarda. ¡Maestro! ¡Sálvame, por favor! ¡Sálvame! Él no es ningún maestro, sino un espectro vengativo. ¿Cuándo fue que descubriste mi identidad? La sangre aumenta el poder de los demonios. Le pediste media taza de sangre al doctor Herrera.
¿No era ese tu objetivo? Correcto. Dicta descendiente del clan de los mediums. Ya que lo sabes todo. Entonces morid todos. Esta es la flauta de Moralmas. Elena Vargas, no te confíes. Una y otra vez has estropeado los planes de mi maestro. Cuando mi maestro venga en persona, será cuando tu alma sea destruida. De nuevo ese maestro. Señorita Vargas, ¿estás bien? Sí, estoy bien. El maestro está muerto. Sí, ha muerto. El maestro lo trajo el tío abuelo. El tío abuelo, ¿no tienes nada que explicar? ¿Explicar qué? Es que solo me preocupaba por la salud de tu madre. Por eso fui engañado por ese demonio. Ricardo Soto, ya está bien. ¿Todavía te atreves a seguir mintiendo? ¿Yo? ¿Qué mentiras he dicho? Desplegaste a la cortesana más cotizada del burdel para arruinar al viejo Soto. Al enterarte de que había vuelto, enviaste a la cortesana a armar escándalo aquí. Y luego, usando al maestro como pantalla, intentaste hacer daño a Isabel Soto. No sé de qué estás hablando. Tú eres un simple mortal. Tú, un simple mortal. ¿Cómo puedes controlar a un espectro vengativo? Seguro que hay alguien detrás de ti. Confiesa la verdad. Si no, no me hagas ser grosero. Tú, ¿qué pretendes hacer? La última vez subestimé a ese espectro, pero esta vez a ver cómo te escapas ahora. Voy a rastrear su alma. En el pasado, te aprovechaste de tu propio hermano menor para conseguir el título de marqués. Y luego manchaste su reputación. Y tú, tan pancho. Yo ya me había retirado. ¿Sabes qué? Que el alma de Andrés Soto ha regresado a su lugar. Y va a limpiar su nombre. ¿Qué? ¿El segundo? ¿No había muerto ya? No sabía que las almas de quienes murieron injustamente pudieran regresar. ¿Ha regresado? Entonces, ¿qué hacemos? Para matar a un hombre, hay un método. Para exterminar a un fantasma, hay otro camino. Parte ahora mismo y acaba con ese fantasma. ¿Quién es esa persona? Es Damián Ferrer. Este espectro vengativo de ahora era el más poderoso de todos. Y a pesar de eso, lo despacharon con tanta facilidad. Esta generación del clan de los mediums de Viridia tiene un poder temible. Elena Vargas, con ese poder que tienes, deberías servirme. ¿Quién es Damián Ferrer? Los Ferrer son la familia de la emperatriz, y Damián Ferrer es el hermano de la emperatriz. Te conocen como Lord Ferrer, el cuñado imperial. Damián Ferrer en la corte. No ocupa ningún cargo oficial. Sin embargo, manipula espectros malignos a escondidas. ¿La persona que mató al viejo Soto en aquel entonces fue Damián Ferrer? No lo sé. Cuando el segundo desapareció, fue quien me dijo que el segundo había muerto. Me enseñó cómo difamar al viejo Soto. Parece ser que tu muerte tiene que ver con él. Él manipuló a mi hermano mayor para que Isabel acabara malinterpretándome. Y surgió ese conflicto entre nosotros. Yo voy a por él ahora mismo. ¡Papá! ¡Vuelve! ¡Se ha ido! Señorita Vargas, por favor, ayúdalo. Padre, mamá, yo también voy. Descendiente del clan de los mediums. ¿Si te convirtieras en mi esposa? ¡Guau! ¡Vaya pesado! ¡Menuda cara! ¿Cómo te atreves a desear a la prometida de mi nieto? ¿Quién anda ahí? Eres tú. El segundo maestro Soto soy yo. Ese canalla de Ferrer. ¿Acaso puedes reconocerme? ¿Tú eres Andrés Soto? Veo que todavía me reconoces. Perfecto. Así sabrás por qué mueres. ¿Y tú?
Un mísero espíritu maligno. ¿Pretendes matarme? Hace 15 años pude matarte. Y ahora puedo hacerte desvanecer en la nada. Así que fuiste tú. ¿Y qué? ¿Así que tú eres la medium del clan de Viridia? Elena Vargas. ¿Y tú? El amo de esos 3 espectros malignos. ¿Y qué pasa? Eres una simple mortal. ¿Cómo puedes controlar a los espectros vengativos? Porque soy... El rey demonio. Rey demonio. Mocosa. Nos volvemos a ver. Tú no eres el rey demonio. El rey demonio tiene un aura que somete a todos los espectros. Y tú no. ¡Ja! Someter a todos los espectros. Yo, el viejo Soto, soy el primero que no se va a someter. Así que no piensas aliarte conmigo. Así que eres tú, el que mató al viejo Soto aquel año. Cuéntame cómo pasó todo aquello. Te ayudaré a cruzar al otro lado. Si no, los demonios vendrán a por tu alma. Te desvanecerás como el humo. Sí, quiero vengarme, para que no puedas reencarnar nunca. Cielo yo, el gran rey demonio. No se atrevan a faltarme al respeto. Andrés Soto, ¿pretendes reclamar mi alma? Yo te destruiré primero. Mientras yo esté aquí, no tocarás ni un pelo al viejo Soto. Dime, la razón por la que mataste al viejo Soto aquel año. Fue entonces cuando apareció un espíritu maligno. ¡Maldición! ¡Se está escapando! ¡Ya! Qué truco tan patético. Cuidado. Mateo Herrera, ¿tú? Estás loco. Sabes perfectamente que con tu cuerpo de carne y hueso no puedes resistirla. ¿Por qué aún? No puedo verte en peligro y quedarme de brazos cruzados. Señorita Vargas, mi nieto mayor, no puede soportar un aura de rencor tan poderosa. Sálvalo, por favor. Me debes otra. Ya. El rencor invade el cuerpo. En menos de 3 días morirá sin remedio. ¡Por la biblioteca! ¡Rápido! ¡Viene gente, señorita Vargas! Vámonos. Padre, Helenita, habéis llegado. Mi nieto mayor. Señorita Vargas, ¿qué hacemos? Tienes que salvarlo, por favor. Se ha herido por mi culpa. Me haré cargo hasta el final. ¿Tú? ¿Por qué estás en el cuerpo de Mateo Herrera? Bien hecho. Eres mejor de lo que imaginaba. El alma de Vera. Puedes descansar en paz. ¿Quién eres tú en realidad? Mocosa, mi poder espiritual es inestable ahora mismo. Este jade sosegador de almas es muy importante para mí. Con otra condición. ¿Qué te parece? Le prometí que no tomaría el jade sosegador de almas. ¿Por qué no ha regresado aún el señor Herrera? Señorita Vargas, sobre lo que me pediste que investigara, ya lo he aclarado. Habla. Hace 15 años ocurrió un gran caso. El caso del grano robado en la ciudad de Viridia. El caso no se investigó más a fondo después, pero todos estos años, esto ha seguido ocurriendo. La investigación se detuvo porque estaba relacionado con Damián Ferrer. Él es el hermano de la emperatriz. El emperador no podía investigarlo con bombos y platillos, así que envió a la Guardia Secreta a investigar. ¿Acaso descubrí algo sobre Damián Ferrer y él me silenció? Es muy probable. Señor Herrera, ahora, para salvar al joven Mateo, debemos encontrar a Damián Ferrer. Pero Damián Ferrer ha desaparecido. Si no sale, lo sacamos, señor Herrera. Ya que el emperador siempre ha estado interesado en esto, informa de este caso al emperador. Aprovechando la influencia del emperador para sellar la mansión Ferrer,
y atrapar a Damián Ferrer. Eso sí que puede hacerse. Estoy seguro de que Su Majestad lleva mucho con dolor de cabeza por esto. Si se aclara, seguro que lo autoriza. Pero, ¿de verdad hará que aparezca? Damián Ferrer nunca ha servido en la corte, pero ha robado gran cantidad del grano del gobierno para amasar una fortuna. Seguramente tiene que ver con los demonios que controla en secreto. En cuanto pierda su identidad pública y se convierta en un perro sin dueño, para entonces aparecerá por sí solo. ¿Qué pasa? ¿Por qué han sellado la mansión Ferrer? Damián Ferrer durante años atrás como pariente del emperador para robar y revender el grano del gobierno. ¡Es un crimen atroz! Ahora se sella la mansión Ferrer y se busca al principal culpable, Damián Ferrer. Quien tenga pistas puede denunciarlo en la corte de la capital. Elena Vargas, tú has arruinado décadas de planificación. No pienso quedarme de brazos cruzados. Señorita, parece que va a llover. Coge el paraguas. No es lluvia, es aura de rencor. ¿Ah? Tal y como sospechaba. Ahí están. Isabel, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Oh, Mateo. Mateo! Ese tipo lo envió Damián Ferrer, y un demonio se lo ha llevado. Señorita Vargas, ¿qué hacemos? Eso es justo lo que quería. Ya están aquí. No le toques. Vaya, ¿de verdad viniste? Damián Ferrer, no eres más que un mortal. Estás lleno del aura de espectros vengativos. ¿No te da miedo que un día te posea un espectro vengativo? Ya te dije, tengo el cuerpo de un rey demonio. ¿Por qué iba a temer a los espectros malignos y su odio? El linaje del rey demonio es milenario. ¿Cómo osa un simple mortal insultarle? Aún no he recuperado todo mi poder. Solo necesito absorber a 49 espectros vengativos más y despertaré por completo mi verdadero poder. Perteneces al linaje psíquico de Veridia. Puedes guiar a los espectros. Me serías de gran utilidad. ¿Que te ayude? Así es. Con tu apoyo, recuperaré al instante mi cuerpo de rey demonio. Para ese momento, yo seré el rey demonio y tú serás la reina demonio. Nosotros, como marido y mujer, podremos... ¡Viejo sinvergüenza! ¿Cómo te atreves aún ahora a codiciar a la prometida de mi nieto? Si te atreves a dar un paso más, haré que su alma se desvanezca en la nada. Señorita Vargas, ¿qué hacemos? Si quieres salvar a Mateo, solo hay una forma. ¿Cuál es? Sometiéndote a mí, por supuesto. Colabora conmigo. ¡Mátalo! Mateo recuperará la conciencia. ¿Matarme? ¿No te da miedo que yo ataque primero? No eres capaz. Bien. Pues te lo voy a demostrar. A ver si me atrevo. ¿Él está muerto? Mi nieto mayor. Ya estás despierto. Señorita Vargas, ¿estás bien? Fue la señorita Vargas quien te salvó. Esta dinámica vuestra, con la mujer fuerte y el hombre débil, es algo bastante peculiar. Abuelo, no digas tonterías delante de la señorita Vargas. Acabas de despertar.
Céntrate en recuperarte. De acuerdo. Damián Ferrer lleva años creando espectros malignos para su propio beneficio. Tras su muerte, seguro que se convertirá en un espectro vengativo. Un espectro así causaría estragos en el mundo. No podemos permitirlo. Sacrificar el propio cuerpo. Sacrificar el alma de un espectro. Convocar a todos los demonios para aniquilar a todos los seres vivos. Recolectar auras de rencor para servirme. Señorita Vargas, cuidado. No era mi intención ofenderte. Damián Ferrer ofreció su propia alma como sacrificio para convocar a miles de demonios. Y el viejo Soto, apartaos un momento. Yo me ocupo. ¿Y tú podrás? Con la reunión de 10.000 demonios, aunque fuera una diosa, la haría pedazos. Señorita Vargas, mientras el monte esté verde, no faltará leña. Vete ahora. ¿Tú? ¿Pretendes hacerte el héroe? ¿Y qué si es la reunión de 10.000 demonios? Bajo mi sombrilla del recuerdo. Todo espíritu o fantasma será aniquilado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto? ¡No me lo creo! ¡Que de verdad puedas exterminar a 10.000 demonios! Señorita Vargas. Los demonios no dejan de llegar. Temo que sea imposible acabar con todos. Sería mejor que... Mateos. Disculpas. ¿Qué? Señorita Vargas. Tú. Señorita Vargas. ¿Qué dice? ¿Qué es el cuerpo de un rey demonio? Yo tampoco lo sé. Señorita Vargas, lo de mi abuelo ya está solucionado. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Sueño a menudo con miles de demonios persiguiéndome. ¿Podrías, por favor, guiar mi alma? No es el momento. Arturo. Felipe. Beatriz. Diana.